Casi tomó 4 siglos obtener una representación anatómica y precisa del cerebro. Pensemos que en el tiempo antiguo, en el medioevo, las disecciones anatómicas estaban prohibidas por las autoridades religiosas y políticas de ese momento, y esto fue un gran freno al conocimiento del cuerpo humano, ¿no? El conocimiento médico. En las primeras disecciones en el Renacimiento fueron clandestinas, ¿no? Ahí aparece el personaje de Leonardo da Vinci, que comienza a hacer estas disecciones y comienza a tratar de desentrañar cómo estaba configurado nuestro cuerpo. Sí existe alguna referencia de una primera edición de Manual de Disección, allá por el año 1300, en manos de Mundino dei Luci, donde comenzamos a entender un poco cómo estaba formada la estructura. Tal vez la primera representación o la investigación del cerebro los trasladamos justamente al año 1000 después de Cristo, donde se ve justamente una descripción del cerebro, y acá se ve representado, donde el cerebro se lo dividía en 3 compartimentos, en ese momento se los llamaba ventrículos, y cada uno de esos ventrículos tenía una función específica, ¿no? Era el lugar donde tenían el sentido común, donde se encontraba el juicio y donde se encontraba la memoria. O sea que ya en ese momento se consideraba el sistema nervioso como un órgano, en realidad como un sistema que tenía estas propiedades. Transcurridos los años y a partir justamente de esa capacidad y esa posibilidad de poder hacer disecciones, comenzamos a entender un poco más cómo era la estructura cerebral. Acá se ven justamente estas imágenes históricas donde se ven representadas lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris, cerebral, las relaciones de los núcleos, ¿sí? Y esto permite de a poco ir entendiendo cómo es la estructura. Obviamente que después el funcionamiento necesitaba otra tecnología para permitirnos entender esto. Este correr del tiempo nos permite a nosotros poder entender las estructuras. Pero para poder entender la tridimensionalidad del cerebro, se tuvo que pensar en qué forma nosotros podíamos entender a estas estructuras en relaciones entre sí, y la mejor forma fue hacer cortes, cortes de este órgano. Diferentes cortes son los que nosotros tenemos. Hay diferentes cortes en el sentido de cortes frontales, cortes horizontales, cortes parasagitales. Dentro de lo que son los cortes horizontales, el corte emblema es un corte que lo hizo Paul Flechig, científico. Lo que hizo es hacer un corte del cerebro por donde el plano de sección, el plano de corte, pasaba por arriba de la rodilla del cuerpo calloso y se trasladaba hasta la parte superior del rodete del cuerpo calloso. Esto nos permite a nosotros poder ver justamente estructuras nucleares y las relaciones entre sí. El corte lo mejoró Brisot, haciendo que ese corte pasase por la cabeza del núcleo caudado, y esto de alguna forma sistematizó o mejoró un poquito más lo que es el corte. Pero quedó como histórico el corte de Flechig, ¿sí? Que es un corte netamente horizontal. En esta imagen nosotros podemos ver en la parte central y a través de líneas con la letra F el corte de Flechig y la B de Brisot, y ver justamente por dónde está pasando cada uno de estos cortes que generan justamente una visión horizontal, ¿sí? Un corte horizontal, un corte axial, lo llamamos nosotros también, de este cerebro. Otro investigador, Charcot, lo que hizo es hacer un solo corte, y él tomó la decisión de hacer ese corte a través de los tubérculos mamilares.
Agarró el cerebro, buscó los tubérculos mamilares en la cara inferior y trazó una línea y pasó por ahí el cuchillo para poder justamente hacer ese corte. O sea, el corte de Charcot solamente es un solo corte. La característica de este corte de Charcot es que pasa justamente por los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares, también lo pueden encontrar, ahí señalados con la flecha verde. Es un tipo de corte coronal o antero-posterior. El que también hizo cortes coronales fue Cristofredo Jacob. Este médico alemán vino a la Argentina, se instaló en la ciudad de La Plata, fue profesor de la Universidad de La Plata y también profesor de la Universidad de Buenos Aires, y en el año 1939, en el trabajo científico denominado Folia de la Neurobiología Argentina, hace y muestra un trabajo de cortes sistematizados del encéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Hizo cortes coronales, anteroposteriores, que iban pasando por lugares precisos, por estructuras específicas del cerebro. Y de esta forma hizo la sistematización de los cortes coronales. Acá vemos partes de su trabajo y se ve justamente al cerebro por donde están pasando las diferentes cortes que se hacen. Son cortes precisos, pasan por lugares precisos. Pero fíjense que en estos 11 cortes, dentro de lo que es el corte 3 al corte 9, vamos a encontrar justamente todas las estructuras nucleares, porque nosotros sabemos que por delante del cuerpo calloso no tenemos núcleos, por arriba del cuerpo calloso no tenemos núcleos y por detrás del cuerpo calloso no tenemos núcleos. Entonces vamos a ver que el cuerpo calloso termina siendo el elemento que enmarca a estas estructuras de sustancia gris intracerebrales. Entonces, teniendo en consideración estos puntos, ¿sí? Nosotros podemos hacer diferentes cortes dentro de lo que es el encéfalo. Los cortes coronales no son de Jacob. Los cortes horizontales no son de Flechig. Los cortes parasagitales tampoco tienen nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Los cortes que nosotros utilizamos en la actualidad son cortes que nosotros realizamos de acuerdo a la conveniencia y lo que estemos buscando dentro del sistema nervioso, ¿sí? Los cortes clásicos tienen nombre. ¿Y por qué tienen nombres propios? Porque, como yo les dije antes, pasan por lugares precisos. Si un corte horizontal no pasa por arriba del cuerpo calloso, en su rodilla o en su rodete, es un corte horizontal y no es un corte de Flechig. Entonces, para no tener errores, es preferible hablar justamente del tipo de cortes. Los cortes pueden ser o coronales, horizontales o parasagitales. En función a esto, entonces, de estos cortes coronales, horizontales y parasagitales, nosotros los utilizamos continuamente. Gracias a la tecnología, nosotros podemos hacer cortes en pacientes vivos a partir de las resonancias o las tomografías computadas. Y esto nos permite a nosotros poder navegar dentro de la estructura cerebral. Cada uno de estos cortes obviamente nos va a dar un lado especial y una mirada y un punto de mirada de las estructuras cerebrales. Por lo tanto, vamos a entender cómo se piensan estos cortes y cómo se van desarrollando cada una de las estructuras del cerebro. Cuando hablamos de cortes coronales, nosotros dividimos en lo que es anterior y posterior. Fíjense ahí en la línea anaranjada, el corte coronal. Un corte coronal nos da lados, un lado anterior y un lado posterior, una cara anterior y una cara posterior. Diferente es el corte horizontal, ahí representado por la línea verde, que nos da una cara superior y una cara inferior. Y los cortes parasagitales acá en celeste nos están dando una cara lateral y una cara medial. Entonces fíjense que ya cambiando la dirección del corte nos están representando diferentes caras, ¿sí? Entonces corte coronal, anterior y posterior.
horizontal, superior e inferior. Y el parasagital me está dando una cara lateral y una cara medial. Como le decía, en la actualidad estos cortes nos permiten a nosotros poder trabajar con pacientes en vivo y poder ver cómo es la estructura cerebral y entender cómo se disponen cada una de estas estructuras y cuáles son las relaciones entre sí, tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris. Entonces, siempre pienso o siempre relaciono al cerebro como si lo tuviéramos que pensar que es un aspic. Un aspic es una gelatina transparente a la cual está incluida o frutas o verduras, como vemos justamente acá en la imagen. Entonces, en esta posibilidad de pensar al cerebro como si fuera transparente, vamos a encontrar las estructuras grises internas. Entonces no es lo mismo cortar una punta de este aspic, porque vamos a cortar ciertas verduras y otras no. Y a medida que vamos a ir haciendo cortes, vamos sabiendo que van surgiendo nuevas estructuras. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el cerebro, ¿no? Hacer cortes y esos cortes nos permiten ir armando de a poco esa tridimensionalidad interna cerebral. Muy bien. En este gráfico, donde vemos por transparencia los núcleos que están pintados de colores, ahí aparece el núcleo caudado pintado de verde, ahí aparece el núcleo lenticular en azulinos, en celeste aparece lo que es el putamen más oscuro, vamos a encontrar el globo pálido, el tálamo pintado de rojo. Y abajo, en el lóbulo temporal, vamos a ver el núcleo amigdalino pintado de un color anaranjado. Esa es la disposición tridimensional esquemáticamente de los núcleos o de los principales núcleos que tiene el cerebro. A esto le deberíamos agregar la relación que tenemos con los ventrículos laterales. Fíjense esto. Ahí le agregué los ventrículos laterales por transparencia. Entonces, siempre cuando planteo en el pensamiento y pensar cómo razonar los cortes, tenemos que pensar qué sentido vamos a darle al corte. Pensemos en el corte que va de anterior hacia posterior, los cortes coronales. Entonces, ¿cuál es la primera estructura que si vamos cortando de adelante hacia atrás va a aparecer? Y la primera estructura que tiene que aparecer va a ser el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso es la estructura que va a darle las paredes a estas cavidades que son los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Entonces, la primera estructura que va a aparecer es el cuerpo calloso con los ventrículos laterales. Pero si corto un poco más atrás, ¿qué aparece? Aparece el núcleo caudado. Y esto es importante, porque el núcleo caudado es el primer núcleo que aparece, pero también es el último núcleo que desaparece. ¿Sí? Entonces, esto es un parámetro bastante importante. ¿Sí? ¿Cuál es el primer núcleo que aparece? El caudado. ¿Qué parte? Aparece lo que es la cabeza del caudado. ¿Qué es lo último que desaparece? Es el caudado. ¿En qué parte? Y en la parte donde el cuerpo pega la vuelta y se transforma en cola. Como dijimos que el cuerpo calloso en esa condensación central es el que limita a los núcleos, si me voy más para atrás ya no tengo más cuerpo calloso concentrado. Sí lo voy a ver dentro incluido de la sustancia blanca formando lo que nosotros llamamos en este caso el forceps mayor. Pero sí vamos a ver parte de la parte occipital de los ventrículos laterales. Muy bien. Entonces, ya pensamos y lo vimos desde adelante hacia atrás, de anterior hacia posterior, de frontal a occipital. Ahora pensemos los cortes como si fueran horizontales. Entonces, venimos de arriba. ¿Cuál es la primera estructura que nosotros vamos a encontrarnos cuando cortemos de esta forma al cerebro? Entonces, la primera estructura que vamos a encontrar es el cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Y si voy más abajo, lo que voy a encontrar son los ventrículos laterales. Si hago un corte más abajo, fíjense, van a aparecer cuerpo calloso, ventrículos laterales, pero también va a aparecer el cuerpo del caudado. Fíjense que está pasando por esa línea. ¿Por qué? Porque es el núcleo más superior.
Entonces, ¿cuál es el primer núcleo que aparece si vengo desde arriba hacia abajo? Va a ser el núcleo caudado. Hago otro corte. Ahí aparece un corte que va a tener a los ventrículos laterales, vamos a tener mayor cantidad de caudado, pero va a aparecer este núcleo rojizo que es el tálamo, porque el tálamo es bastante alto. ¿De acuerdo? Si corto un poco más abajo, ¿quién aparece? Tengo caudado, aparece el putamen y sigue apareciendo el tálamo. Corto un poco más abajo y ahí aparece caudado, putamen, globo pálido y el tálamo. Ahora, para poder encontrar justamente el núcleo que nosotros tenemos en el lóbulo temporal, tenemos que hacer un corte mucho más abajo. Y ahí aparece el núcleo amigdalino asociado a la cola del caudado, ¿no? Porque son estructuras que están contiguas, ¿eh? Entonces, ese es el pensamiento o esa es la secuencia que nosotros deberíamos pensar, en estas grandes estructuras que tiene el cerebro, ¿eh? En esa progresión de superior hacia inferior. Y también vamos a ver en la próxima charla cómo podemos pensar a estas mismas estructuras, pero viniendo de afuera hacia adentro, haciendo cortes en el sentido parasagital. Pero lo dejamos acá, eso lo vamos a pensar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esta disposición, donde el primer núcleo que aparece, y acá en rojo lo encontramos al núcleo caudado, para ser más exacto, la cabeza del caudado. Después va a aparecer el putamen, que tiene una relación muy muy interesante con el caudado. Después va a aparecer parte del globo pálido, y cuando aparece el globo pálido, y para ser más exacto el globo pálido interno, ahí aparece en verde lo que es el tálamo. Esa es la progresión. Y fíjense, el caudado, cuando pega la vuelta, ¿sí?, y va a buscar el lóbulo temporal, se asocia al núcleo amigdalino, acá pintado de verde, macizo. Muy bien, vamos a meternos dentro de los cortes. Acá lo interesante de los cortes que vamos a utilizar son cortes que están teñidos. En esta tinción de los cortes vamos a ver que todo lo que es sustancia gris se va a ver de color amarillento, de color ocre. Eso es sustancia gris. Por lo tanto, la corteza cerebral se ve en color ocre, los núcleos se van a ver en colores ocres, ¿sí? Mientras que la sustancia blanca, por esta tinción, se ven netamente negros. En todo lo que es negro es sustancia blanca. Perfecto. Primer corte, un corte a nivel frontal, ¿sí? Todavía fíjense que no aparece la condensación del cuerpo calloso, por lo tanto esta flecha muestra lo que es la cisura interhemisférica. Y ahí se ve la sustancia blanca que nosotros denominamos centro oval. Entonces vamos a hacer un corte un poquito más atrás. En este corte ya vemos que los lóbulos frontales están unidos. Podemos señalar la cisura interhemisférica y recuerden que siempre la cisura interhemisférica termina en el fondo con esto que es el cuerpo calloso. ¿Qué parte del cuerpo calloso? Y esto corresponde a la rodilla del cuerpo calloso. Y fíjense que a los lados de este cuerpo calloso aparecen estos agujeritos, ¿eh? Eso corresponde a los ventrículos laterales. ¿Qué porción? La porción frontal, ¿eh? El inicio de los ventrículos laterales en este lóbulo. También cabe destacar, fíjense que todavía no aparece el lóbulo temporal, porque el lóbulo temporal nace un poquito más posterior, un poco más posterior. Así que lo vamos a ver en los próximos cortes. Un corte más posterior, seguimos señalando y voy a mantener los colores en las estructuras. Ahí señalado la cisura interhemisférica. El cuerpo calloso, fíjense que cambia el formato, se adelgaza, ahora está arriba, ¿no?, mucho más adelgazado, forma esta especie de techo a lo que es los ventrículos laterales. También podemos señalar ahora lo que es la cisura lateral o cisura de Silvio. Aparece el lóbulo temporal. Acuérdense que la cisura de Silvio en el fondo, que vemos corteza, esa corteza corresponde a la corteza del lóbulo de la ínsula. La otra estructura que podemos
notar acá, y el agrandamiento que tiene son los ventrículos laterales. Comenzaban muy pequeños y fíjense cómo se abren como si fueran alas de mariposa. Pero también podemos destacar núcleos. Acuérdense que el núcleo, que señalo acá con la cruz roja, es la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado siempre mira la línea media, nunca llega a la línea media, ¿sí? Pero siempre, siempre está relacionado con los ventrículos. Entonces ahí vemos un núcleo relacionado directamente con los ventrículos, no debo dudar que es el núcleo caudado. El otro núcleo que está asociado al núcleo caudado es su hermano siamés. Digo su hermano siamés al núcleo putamen. ¿Por qué le digo siamés? Porque tanto el núcleo caudado como el putamen tienen un mismo origen embriológico. Nada más que después el núcleo caudado arma sus propias conexiones, que son distintas a las conexiones que va a tener el núcleo putamen. Pero embriológicamente, y fíjense que tienen el mismo color, nacen desde el mismo punto embrionario. Van a ver también que el putamen y el caudado tienen como especie de fibras, ¿sí? Son partes del núcleo que están adosándolos. Por eso digo que son siameses, porque siempre están agarrados en algún punto a través de esas pequeñas fibras que ustedes ven de color amarillo. Vamos un poquito más atrás, a ver cómo va evolucionando estas estructuras. Fíjense los tamaños de cada uno de ellos. Acá vemos, marcamos de nuevo lo que es la cisura interhemisférica, marcamos lo que es el cuerpo calloso, marcamos la cisura lateral o la cisura de Silvio. En el fondo seguimos viendo lo que es el lóbulo de la ínsula. Vemos que comienzan a agrandarse los ventrículos laterales, cambian un poco más el formato. Vemos también que se achica en parte lo que es el núcleo caudado. Aparece y sigue apareciendo el núcleo putamen, pero además de aparecer el núcleo putamen, comienza a aparecer la otra parte del núcleo lenticular que corresponde al globo pálido. Para ser más exacto, el globo pálido externo. Pero también lo que aparece dentro de lo que es el lóbulo temporal, surge esta estructura nuclear que es el complejo nuclear amigdalino. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va evolucionando y cómo van cambiando las formas de acuerdo a medida que voy yendo hacia el lóbulo occipital. Estamos yendo hacia atrás. Muy bien, vamos a ver un corte un poco más posterior. Seguimos marcando acá lo que es la cisura interhemisférica, cuerpo calloso, cisura lateral, la de Silvio, ventrículos. Fíjense que acá los ventrículos comienzan a achicarse, los ventrículos laterales. El núcleo caudado comienza a achicarse, pero fíjense lo que sucede. Vamos a ver que en relación al asta inferior ventricular aparece lo que es la cola del núcleo caudado. ¿Sí? Y vamos a ver que esa cola se va a relacionar justamente con un núcleo que vinimos mencionando recién, que era el núcleo amigdalino. Ahora lo señalo. Pero antes vamos a señalar lo que es el núcleo lenticular con su putamen, globo pálido externo, pero fíjense acá que lo que sucede, aparece el globo pálido interno. Si aparece el globo pálido interno, dijimos que aparece una estructura, que es el tálamo. Y entre medio del tálamo hay un espacio ventricular, que es el tercer ventrículo. Ahí lo señalo. Entonces fíjense, ahí en amarillo, tálamo. ¿Sí? Tercer ventrículo, y acuérdense que el tálamo se inicia cuando aparece el globo pálido interno. La otra estructura que yo les contaba y que se encuentra en el lóbulo temporal es el núcleo amigdalino. Cuando el núcleo amigdalino tiene un tamaño y se desarrolla, es el tamaño más grande porque pensemos que es una esfera, ¿sí? Y esa esfera cuando la cortamos por la mitad es la porción más grande, vamos a encontrar por debajo del núcleo amigdalino una estructura muy importante que pertenece a lo que es la arquicorteza, y que es esta corteza que va a formar esta estructura que nosotros denominamos hipocampo, ¿sí? O complejo hipocampal. Recordemos que es corteza que se enrolla sobre sí misma. Entonces, a partir de esto, vamos a encontrar, a partir de los cortes siguientes, a esta estructura.
El que va a desaparecer en algún momento va a ser el núcleo amigdalino, porque es bastante efímero, bastante chico en comparación a las otras estructuras. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente corte. Entonces, observamos acá en este corte cisura interhemisférica, cuerpo calloso, lateral, cisura lateral, ventrículos laterales, caudado con su cuerpo, con su cola, putamen, fíjense cómo se va achicando el lenticular, ¿no? Tenía un desarrollo muy grande y ahora comienza como a desaparecer. Lo vemos mucho más chico al lo que es el globo pálido externo, más chico al globo pálido interno. Seguimos viendo tálamo que se desarrolla más y aparece mucho más grande por esta forma ovoide que tiene. Aparece también lo que es, y seguimos viendo el desarrollo del hipocampo, y entre medio de los dos tálamos encontramos esto que corresponde a el tercer ventrículo. ¿Ven cómo van progresando las estructuras? Entonces hay que tener justamente en la cabeza cómo se ubica tridimensionalmente estos núcleos, ¿sí?, del cerebro, y hay que remitirnos a la imagen que les puse adelante de todo, donde veíamos representado gráficamente a estos núcleos. Vamos un poquito más atrás, a ver cómo sigue evolucionando esto. Seguimos marcando lo que es la cisura interhemisférica, lo que es la cisura lateral, cuerpo calloso, ventrículos laterales, cuerpo del caudado, cola del caudado, putamen, globo pálido externo, tálamo, tercer ventrículo, ¿sí?, como estructuras que se vienen repitiendo. Y marcado acá lo que es el hipocampo. Pero fíjense cómo se van desarrollando, ¿sí?, cómo algunas cosas van agrandándose y otras van desapareciendo. Lo que va a desaparecer acá es el lenticular, ¿sí? El lenticular va a desaparecer. Vamos un poquito más atrás en el corte. Acá vemos lo mismo, cisura interna. Estamos un poco más atrás, ¿sí? Ahí aparece el cuerpo calloso, ventrículos laterales, caudado, con su cuerpo, con su cola. Vemos acá lo que es el hipocampo y vemos la última parte del tálamo. El último núcleo del tálamo es el núcleo pulvinar. Entonces ya estamos como terminando, porque dijimos que el tálamo era el último núcleo que aparecía, ¿sí? Y estamos en la parte final del tálamo, así que ya prontamente no vamos a poder ver ningún núcleo. Pero el núcleo insignia, acuérdense que es el caudado, siempre vamos a ver caudado hasta el final. Y ahí mostrarles nada más el corte en parte del tronco encefálico, ahí la cruz muestra lo que es la protuberancia, más arriba se ve el mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos, y se ve justamente el acueducto mesencefálico y la sustancia periacueductal. Un detalle. Un poco más atrás, fíjense, cisura interhemisférica, cuerpo calloso, fíjense cómo se agranda, cómo se pone más grueso el cuerpo calloso en este punto. Esto es ya el rodete del cuerpo calloso. Vemos los ventrículos, pero fíjense que cambia completamente el aspecto de los ventrículos laterales, se hacen mucho más grandes, porque acá estamos justamente en ese punto al cual nosotros denominamos encrucijada ventricular, atrio ventricular o Carrefour. ¿Y quién desapareció? Ya no vemos más al tálamo, pero sí tenemos que ver a quién, al caudado, porque el caudado es el último núcleo. ¿Y qué parte estamos viendo del caudado? Estamos viendo lo que es el punto donde el cuerpo pega la vuelta y se transforma en cola, por eso lo vemos tan alargado. Por lo tanto, al ver la parte final del caudado, nosotros sabemos que en los próximos cortes dejaremos de ver núcleos. Sí vemos acá lo que es el hipocampo, y fíjense que del hipocampo salen estas fibras que corresponde a la principal eferencia del hipocampo, que es el fornix o trígono. Muy linda fotografía para ver estas estructuras.
Seguimos viendo parte del tronco encefálico, para ahí donde está la cruz, la X gris, se ve, tapa lo que es protuberancia. Abajo se ven el bulbo, se ven los núcleos olivares, se ve el cuarto ventrículo, ¿sí? Bien negro se ven los pedúnculos cerebelosos, y atrás se ve justamente parte de la corteza cerebelosa. Vamos a un corte más posterior, ya no deberíamos ver ningún núcleo, y no vamos a ver ningún núcleo en definitiva. Simplemente vemos que ya no existe la condensación del cuerpo calloso, ¿sí? Sí podemos ver partes del cuerpo calloso, eso se llama bulbo del cuerpo calloso. Vemos los ventrículos laterales, esta es la prolongación occipital de los ventrículos laterales, ven cómo cambia el aspecto en este punto y se puede ver perfectamente al cerebelo, cuarto ventrículo, y ahí se ve parte del bulbo raquídeo en su parte superior. Vamos más para atrás. Seguimos viendo ya lóbulo occipital con su cuerpo calloso. Vamos a ver acá lo que son los ventrículos laterales y se ve perfecto al cerebelo. Es más, si pueden ver un poco más allá, fíjense que dentro de la sustancia blanca cerebelosa se puede ver el núcleo dentado. Perfecto, muy bien delimitado por esta técnica histológica. Y lo que estamos viendo ahí más abajo es el bulbo. Vamos un poquito más atrás para ver cómo se cierran los ventrículos laterales. Ya casi no tengo ventrículos laterales, se ve de un solo lado una pequeña luz de ventrículo lateral, netamente es lóbulo occipital, se ve perfecto lo que es la corteza cerebelosa y se puede ver abajo la médula que corresponde a la médula cervical. Bueno, con este corte terminamos de ver los cortes coronales. Como ustedes vieron, la idea era que yo les pudiera hacer referencia de las grandes estructuras que tiene dentro del cerebro. No mostré todas las estructuras, ¿sí? Lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que tomen a esta charla, esta clase como referencia para ir entrenando un poco el ojo y entender cómo es la tridimensionalidad de estas estructuras. En las próximas vamos a ver otros tipos de cortes, los cortes horizontales y los cortes parasagitales, pero siempre marcando estas estructuras que marqué en este punto, para que ustedes vayan habituándose justamente y ir afinando un poco el ojo para poder entender estos cortes y entender cómo está conformado el cerebro. Espero que se haya entendido, nos estamos viendo en la próxima charla.